Kamu que no escriban ni chashio no cambiamos champions, así que hace hachikaini. Total. El día de hoy voy ligero, iba a decir ligero, de hecho así lo decimos, voy rápido, voy ligero. Vamos al centro de Ixhuapan. Bueno, sí al centro, pero vamos a la clínica y pues quiero mostrarles un poquito sobre mi bello y amado Ixhuapan, tierra de, iba a decir una cosa no permitida, pero tierra de ojos alegres. Claro que sí, tierra de ojos alegres. Me gusta caminar por estos rumbos porque hay un poquito de pues estos lugares hermosos. Miren, ahí donde siempre camino. Ese es otro camino o vereda que me lleva también al centro, pero yo voy a agarrar toda la carretera, o sea que me lleva también al centro, pero por eso quiero irles mostrando lugares bonitos de Ixhuapan. Mi camisa, una disculpa por mi camisa, no lo planché porque ya voy algo tarde. Me dijo la muchacha que fuera. Ay, mi pinto es pincho. Bien contento el pinto. No me deja mi gran amigo Pintos. Yo le digo Pintos. Pintos. Voy alegre, ando alegre porque hoy es sábado. Ahora que es sábado, hoy es viernes de Inosiwa Netaga Quili Nesipare Yochipati de Teresa en Náhuatl a las 8 de la noche. Así que ahorita vamos a ver bueno, quiero que aprecien estos lugares donde siempre paso yo. En las noches yo aquí paso a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana cuando voy al centro y me divierto con mis amigos. Como no me invitan a que me quede a dormir a sus casas, pero como no estoy acostumbrado y como tengo que estar con mis papis chulos, de todas maneras tengo que llegar a la casa, sea a la 1, sea a las 2. Y todo eso, hagan de cuenta un penumbra, o como se le dice, un total oscuro que no se ve. Así que pues ahí paso todas las madrugadas, ya digamos. Y pues toda esa carretera está muy oscuro. Ya llegamos en el barrio Tercero. Aquí es barrio Tercero. Bueno, ahorita de hecho hay casas, ahí hay casas, todo eso y son casas. Hay casas aunque hay árboles. Ahorita van a ver todo hasta donde voy a ir. Todo eso, allá se ve la torre del Telcel. Allá es donde yo voy. Todo ese monte, pues es barrio primero y segundo. Y pues acá es barrio Tercero. Ahí viene una moto. Una mototaxi. Una moto normal. Y pues todo acá pues es barrio Tercero. Y ahorita les enseño el puente principal de Ixhuapan. Bueno, ya llegamos nuevamente a la escuela que la vez pasada les enseñé. Ya llegamos a donde la carretera ya está pavimentada. Todo acá, bueno, acá no, aquí donde ya voy a pisar. Ya, mira. Ando chancludo, no me puse tenis porque nada más ando en el pueblo. No me gusta ponerme tenis en el pueblo. Aquí pues ya hay que saquen las cheves, ya dice. Ya llegamos en el lugar. Pues aquí todo. Esta carretera es de donde viene, es la entrada, es la segunda, bueno, primera o segunda, pero es la entrada del que viene para Bazuntlán. Y allá está la otra entrada, que digamos es la que más allá, ya ni es que pensó el mototaxi que le pedí parada, pero no, le digo yo voy para allá. Bueno, ya llegamos cerca del puente. Ahorita van a ver el puente.
Bueno, ya venimos llegando en la entrada principal. Esta es la entrada principal para llegar a Ixhuapan. Mira, ahí está el letrero. Bueno, ese no es el letrero para la entrada. Ah, miren, ese es la entrada principal. Esa es la entrada principal. Esa es la entrada principal. Principalmente ese donde va el carro. Ahora, ahí viene otro. Ese es la entrada principal. Ahora vamos para el puente. Ahorita lo vamos. Pues aquí viene un camión de Coppel que me imagino que viene a dejar cosas, ¿bien? Acá es la entrada. ¿Dónde va eso? Es la entrada. Y pues ya vamos llegando al puente. Y pues así se ve. Todo padre. Pues ya llegamos en el puente. Aquí es la entrada principal del puente. Mira, ya estoy subiendo. Bueno, no subiendo, ya estoy aquí. Ahí va el Pinterest. Ya llegamos en el precioso puente de Ixhuapan. Miren, aquí está el río. El río, esa es la entrada. Estamos en la entrada. Vamos para allá. Y pues, ahí es la entrada. Ahorita van a ver hasta dónde voy a la clínica. Ay, Padre Celestial, aquí sí voy a subir. Es que no ves que la vez pasada subí de ese lado, de esa calle. Y aquí pues hay más un poquito de árboles, ¿no? Y ya de cuenta es que subimos como... ahí viene el Pinterest. El barrio primero está alto. Sube uno y se le va el aire. A mí se me va el aire. Y eso que no estoy... O sea, soy flaquito. Y, o sea, me falta el aire. El aire. Mira, quiero que vean. Toda esa curva que vieron, yo voy a subir porque está alto. Ya terminamos casi de subir el lomo. Pues ya llegamos. Ay, no. Ahí hay unos perros. Por el pinto. Yo me preocupo por el pinto. Le van a ladrar mucho. Pero pues ya llegamos. O sea, ya no es subida. Miren los perros. Ya no es subida acá, pues ya es planito, ya subimos. Y pues ya vamos para... Ay, me falta el aire. Ay, es que sí está bien alto. Ahí está bien alto. Y pues haz de cuenta, ya llegamos. Esto es el centro de mi bello pueblo Ixhuapan. Mira. Allá está la torre. Esa es la torre Telcel. Aquí es el centro. Aquí es en el centro. Pues vámonos de ese lado. Ahí está el torre. Y ahorita van a ver más sobre este pueblo hermoso. Acá está la iglesia evangélica. Mira, aquí está la iglesia evangélica. Y enfrente pues hay tienditas. Hay tienditas para cuando vengan a Ixhuapan, pues vengan a comprar en estas tienditas. Son las tiendas principales. Teba totata, que nada. Son las tiendas principales. Y pues ay, pobre mi pinto, ya viene también agotado. Y pues ya llegamos, ya casi llegamos al hospital. Ahorita lo van a ver. Pues ya llegamos a donde tengo que llegar. Ahí está ya enfrente del hospital. Nada más que aquí ya voy a dejar de grabar porque eso es por respeto. Miren. Aquí. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre Ixhuapan, pero para allá. Ya me dieron la medicina para mi mami chula. Es que vine a la clínica porque yo tenía que venir de todas maneras porque le hace falta esto. Por eso vine hasta acá. Y pues acá estamos. Les voy a enseñar la calle donde va la preparatoria. En esta calle es donde va para la preparatoria del Tebaep. No está lejos. Y pues vámonos para... Ay, pensé que ya me habían chiflado. Ay, Padre Celestial. Y pues los perros pues, por el pinto.
Y pues vamos para... Bueno, ya estamos en el centro, la casa en el centro. Miren. Todo acá es en el centro, estamos en el centro. Ay, no digo, pasé a visitar a mis tíos y mis tías como siempre. Siempre que tiene algo, nos ofrece. Siempre, mi tía. Mi tía es una persona, muy buena persona, y pasé a saludarlo y me dice, pues come. Caldito de res prenda. Ay, no creo, ahí está la moto de mi hermano. No creo, bueno, aquí es en el centro. Aquí es el domo principal, pues, del pueblo de Ixhuapan. Y pues aquí estamos en el centro. Ahí está la cantina de mi amigo Leonel. Saludos a mi amigo Leonel. Y ahí está la casa de mi hermano. También cuando quieran pistear, bueno, tomar cheves, ahí pueden venir. En las fiestas, los invito en las fiestas, en las graduaciones este julio. Aquí va a haber baile. De hecho, aquí están los arbolichos. Aquí se ponen todos los grupos aquí. Se ponen todos los grupos. Y pues nada, este es el centro. Ahí está la escuela que la vez pasada les mostré. Y pues ahí está la tiendita del bienestar. Y pues ahí está vengan a comprar en la tienda de mi tía Graciela. Y pues nada, vámonos para la casa y ahorita les enseño un poquito más sobre Ixhuapan. Estamos llegando en la parada de los mototaxis. Acá viene uno. Estamos llegando pues en la parada de los mototaxis. Aquí está la torre de Telcel, que hace rato ay, comí bien rico. Me siento lleno. Y pues aquí, ay, miren, aquí es la entrada. Bueno, ay, es mi tío. Aquí está, pues, aquí es la torre. Pues esa es la entrada que subí la vez. Ahí es donde subí la vez pasada, donde está alto. Ahorita les voy a enseñar. Aquí es la parada. La parada de los mototaxis para irnos a Tatahuicapan, a Mecayapan, a Guasundlan o a donde queramos ir. Esa es la entrada. Ahorita les muestro más. Bueno, quiero mostrar, ay, qué rico calor. Bueno, el calor también, qué rico aire. Aquí entra mi primo loco. Aquí, bueno, hasta allá es mi casa. Hasta allá, todo eso es mi casa. Ah, ¿qué na? ¿Ya me va a tocar? Yectia. Bueno, hasta allá todo es mi casa. Ay, aquí somos muy amables. Aquí quien te ve te saluda, te hablan. Así somos los ixhuapeños. Bueno, me dijeron que no diga ixhuapeños porque como que se escucha algo denigrante. Bueno, así somos los de Ixhuapan. Somos muy amables. Ya llegamos al lugar donde les quiero mostrar donde. Este es un lugar bonito. A ver, déjenme comentar. Es un lugar donde crecí. De niño veníamos mucho. Bueno, ahí viene el pintos. De niño veníamos mucho aquí a bañarnos. Cuando crecí al río. Ay, ya llegué. Ay, qué recuerdos. Aquí es el río el arroyo de Ixhuapan. Ay, es un lugar bien padre. Miren. Ay, qué recuerdos. Aquí todo esto, creo, o sea, era más grande. Ahorita pues pues ya no está como antes. Aquí era, ay, miren, ay, qué hermoso. Aquí era, pues, ay, qué bellos recuerdos. Miren, todo eso. Ay,
que ofrezco aquí. Está bien bonito, la verdad está bien bonito. Antes más, el arroyito era más grande. Ahorita pues ya. Ay, mira el pito. Pito, saluda. Me río así porque ando alegre, para que no les vaya a parecer curioso. Así me río cuando ando, bueno, siempre ando contento. Y pues nada, para que vengan a conocer Ixhuapan. Ay, mi dedo. Vengan a conocer Ixhuapan, miren. Bien hermoso aquí. Aquí, ya. Se ve como negro, es por por la, ¿cómo? Por las hojas, y aquí hay el mango, ¿cómo le dicen? Mango niño, creo, o no sé, pero sí, ese es un mango, tiene época ya ese mango grande. Pues nada, vamos a finalizar el vlog. A ver, quiero mostrarles al pito. Miren. Y nada, pues ya vamos a finalizar el vlog, despidiéndonos con una bendición. Que nuestro Señor Jesucristo y Jehová me los bendiga a todos ustedes. Gracias por mirar el vlog. Y pues esto es Ixhuapan, vengan a conocerlo. Que nuestro Señor Jesucristo y Jehová los bendiga enormemente. Amén.